Normalmente, cuando uno es joven y habla con un adulto y le dice, tengo un sueño, y se refiere en él en términos del pasado, el adulto salta y responde, ¿tienes o tenías un sueño? Estás todavía muy joven, tienes mucho por delante, como para seguir diciendo que tienes un sueño. Y la verdad, mi sueño era ser futbolista profesional. Pero bueno, después de haber enfrentado 2 cirugías de hombro, una cirugía de rodilla y pasar por más de 3 diferentes equipos, este sueño pasó de un tengo a un tenía. La palabra cambio tuvo que transformar mi vida y todo esto tuvo que cambiar. Les voy a contar un poco acerca de mi vida. Desde que tengo memoria, el fútbol ha estado presente. Me levantaba pensando en fútbol y me acostaba soñando en él. Me levantaba, iba a las 3 de la mañana a entrenar, con todo esto para buscar cumplir mis objetivos. Salía del colegio súper afanado, sin hacer ninguna tarea, para poder llegar a entrenamiento con todo el equipo. Luego, en la noche, después de una sesión muy larga de colegio y de 2 entrenamientos, llegaba para el gimnasio para mantenerme en forma físicamente. Mi alimentación era súper rigurosa, no existían los dulces, y las fiestas con mis amigos tampoco. Después de esto, me di cuenta que en verdad mi vida giraba alrededor del fútbol, y los fines de semana no existían en mi calendario, ya que lo había entrenado toda la semana para el partido del domingo, que era una madrugada para coger un bus y enfrentar a los equipos de todo este país. Pero bueno, la historia no siempre da por el buen camino. Yo respiraba hasta fútbol. El 29 de noviembre del 2021, una jugada peligrosa pasa. Era mi primera final con mi nuevo equipo. Tenía los ojos de los entrenadores, cuerpo técnico y de todas las personas encima. Todo esto para que yo pueda hacer pretemporada con el equipo profesional de Tigres. Era a los 16 años de edad. Estaba por cumplir mi sueño de debutar en el fútbol profesional y todo esto todavía sin cumplir ni siquiera 18. Pero bueno, en una jugada mi rodilla izquierda falla y como todos se lo esperan, mi ligamento se rompe. Yo sabía que eran 9 meses muy largos, 9 meses en los cuales no iba a poder entrenar y mucho menos prepararme. Pero bueno, con la ayuda de mis papás, de mis entrenadores y de mis amigos, decidí volver más fuerte. Y así fue. El 11 de octubre del 2022 volví a un torneo en Cali y con más ansias que nunca me quería comer el mundo. Pero no todo va bien. A los 2 meses, en un torneo del colegio, me vuelve y me falla el hombro. Era mi segunda cirugía en menos de un año. La verdad, las cosas empezaban a caer dentro de mí. Pero la esperanza siempre estuvo viva y con la misma mentalidad de la primera vez, voy a volver más fuerte, volví a entrenar. Tuve una rehabilitación larga, de rodilla y de hombro. Pero bueno, todavía tenía el apoyo de mis papás, de mis entrenadores y de todos mis amigos para poder cumplir este sueño y este objetivo. Pero bueno, como se lo pueden imaginar, volvió a caer. La rodilla izquierda me vuelve a fallar por segunda vez en menos de 2 años. Era mi tercera cirugía en menos de 2 años y la verdad mi meta de ser futbolista pasó de un tengo a un tenía. Las cosas ya no sabía qué estaban pasando dentro de mí y la verdad estaba perdido en fe y esperanza. Todo esto fue en un partido en el colegio, cuando en la primera jugada falla mi rodilla izquierda. Escucho cómo mi ligamento rompe y entre lágrimas y un pequeño desmayo llamo a mis padres a contarles esta noticia. Nadie sabía cómo reaccionar. Fuimos a la clínica y fueron las 3 horas más largas de mi vida. 3 horas en las cuales la verdad yo no sabía qué hacer, mis papás tampoco y los doctores no sabían qué decirme. Pero bueno, el doctor no me podía decir absolutamente nada. La resonancia fue hecha y me tocó esperar 3 días más. Los 3 días que yo podría decir que son los 3 días más largos de mi vida. 3 días en los cuales no dormí, solo pensaba en la rodilla y hasta que llegó el resultado que todos nos esperábamos. Un ligamento cruzado anterior roto, de la misma rodilla, que significaba que tenía que entrar al quirófano por tercera vez en 2 años. Como les cuento, esto ya volvió a ser una mentalidad que para mí era muy difícil. Pero mientras estaba perdiendo toda la fe y la esperanza, tuve una conversación con mi mamá. Y en esa conversación mi mamá cita a Charles Darwin y dice: las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esta frase y esta palabra, cambio, que tan recurrente era en la vida de todos nosotros, me estaba consumiendo. Todo el mundo me decía que cambie de profesión, que cambie de gustos y que cambie de hobbies. Pero la verdad, yo seguía con una mentalidad de querer ser futbolista. Cuando mi mamá me dice esto, es la primera vez que empiezo a razonar que en verdad el cambio era algo que tenía que generar dentro de mí, que las cosas tenían que mejorar y que todo iba a ser mucho mejor. Y así fue. Me puse a hacer una investigación amplia acerca de la palabra cambio, la cual me rodeaba, una palabra que siempre estuvo dentro de mí, pero nunca la tomé en cuenta. Entonces me empecé a dar cuenta de todas estas coincidencias. En los salones de clases, los profesores nos hablaban de los mente abiertas. En mi equipo de fútbol había cambios de posición durante todo el partido. En mi casa las reglas cambiaban. La moda ha cambiado durante los años.
Y todo esto era el cambio que a todos nos rodea y nadie se da cuenta. Una palabra que para todos parece fácil, pero es muy difícil. Y así fue, cuando decidí volver con esta investigación, me hice una verdadera pregunta, y la pregunta es, ¿qué es realmente el cambio y qué significa? El cambio, en términos generales, es la alteración o modificación en la condición, forma, estructura o naturaleza de algo. Pero el cambio no tiene todo bueno, ya que el cambio genera miedo. Miedo a lo desconocido, a salir de la zona de confort, a perder el control de las situaciones. El cambio genera miedo a las malas experiencias pasadas, genera miedo al riesgo, al fracaso, igual que genera incertidumbre sobre el resultado. Todo esto solo seguía cuestionando mi dilema de ¿en verdad tengo que seguir mi sueño o solo tengo que cambiar y ver qué pasaba? Así que me sumergí dentro de una investigación muy amplia, en la cual empecé a buscar en realidad qué es el cambio y el cambio qué significa para mí. Durante esta investigación me encontré innumerables afirmaciones de que el cambio es positivo, de que todo el ser humano tiene que cambiar, de que la evolución es buena y que todos tenemos que transformar nuestra vida por un propósito y por un beneficio. Pero todo esto solo seguía abriendo el hueco que había dentro de mí, que es en realidad el cambio. Pero no todo es malo. Encontré un estudio de la Universidad de Harvard, el cual ponía en práctica cómo a las personas de la universidad se les dificultaba hacer un cambio de carrera, ya que ellos era la primera vez que mencionaban y que yo había escuchado la relación directa entre la identidad, el propósito y el cambio. Todo esto era una sola cosa. Para tú tener un propósito en la vida y tener tu propia identidad, tienes que forjar cambios y todo eso para tu beneficio. Y así fue. Llegué a la pregunta y a la conclusión de, en verdad, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero para mi vida y cómo el cambio va a influir dentro de ella? Entonces encontré la relación que ya les había comentado del propósito, de la identidad del cambio, y todo esto lo junté y llegué a esta conclusión. El cambio es beneficioso para nosotros y nos sirve para adaptarnos a nuevas circunstancias. También nos ayuda en el crecimiento personal a cada uno de nosotros, al igual que la innovación y la creatividad se expanden. Todo esto nos fortalece nuestra resiliencia frente a los desafíos y eso era lo que yo tenía que aplicar dentro de mí. Entonces, cuando me puse en toda esta investigación y llegué a esto, me di cuenta que la apertura al cambio en verdad solo nos permite aprender, mejorar y ser más eficientes, alcanzar metas más ambiciosas, pero todo esto se ve reflejado en cómo cambiar por un propósito y cómo mi identidad van a ser beneficiosos para mí. Porque la verdad, lo único que tengo para decirles es que lo único constante aquí es el cambio. Muchas gracias.